Bueno, niños, la idea es que ya vimos los mecanismos de acción de los fármacos, ¿no? Algunos se encargan de estimular como tal, digo, prevenir la estimulación mediante el bloqueo de AMPA o NMDA, otros bloquean el canal de sodio, otros el de calcio del tálamo, o sea, básicamente lo que ya representamos son los mecanismos de acción. Sin embargo, no es lo más relevante de los fármacos anticonvulsivos, sino que lo más importante para el tratamiento de fármacos anticonvulsivos no solamente es el mecanismo de acción, sino aquí es súper importante los efectos secundarios porque difieren muchísimo entre cada fármaco. Entonces, claro que ahorita vamos a hacer especial énfasis en eso, ¿no? Que es los efectos secundarios. Entonces, vamos a regresar a la fenitoína. La fenitoína es un fármaco que ya dijimos que bloquea los canales de sodio, ¿no? Normalmente, ¿para cuáles son las tipos de crisis que lo utilizamos? ¿Crónicas? Eran las parciales, las generalizadas, pero también eran como los de tercera línea del estatus epilépticos, ¿no? Entonces, la fenitoína tiene mucha amplia variabilidad. Para la única que no lo utilizamos sería para las crisis de ausencia, ¿no? Entonces, bloquea los canales de sodio e igual en estado inactivo, ¿no? Al igual que la lidocaína y todo lo que estábamos viendo anteriormente. De hecho, una gran mayoría actúa mediante el bloqueo de los estados inactivos del canal de sodio. Entonces, por lo regular, si se dan cuenta, son profilácticos. Entonces, normalmente los utilizamos en un escenario preventivo. Queremos prevenir que sucedan las crisis en realidad, porque en realidad durante la crisis no hacemos mucho, o sea, cuidamos la vía aérea, cuidamos, pero las crisis epilépticas en realidad, si una persona está con las tónico-clónicas, no le hacemos nada en realidad, solamente esperamos a que le pase y listo. En el único caso donde tenemos que tratar una crisis en el momento es en el caso de que son estatus epilépticos, que se define como una crisis que ya duró más de 5 minutos, ¿sale? Ahora, las farmacocinética, esto es muy importante porque la fenicoína son de los poquitos que sigue un orden no lineal, ¿sale? O sea que sigue la cinética de orden cero, que es decir, es un poquito lineal, ¿no? No hay muchos fármacos que hagan eso, por eso la relevancia. Pero bueno, la idea es que es de los poquitos fármacos que son inductores de citocromo P450. Ah, entonces puede interaccionar con ¿cuál fármaco anticoagulante? Warfarina. Warfarina, excelente. Entonces, no debemos mezclar por esta interacción con citocromos con la warfarina. Excelente. Entonces, tiene la cinética de orden cero, sale que, es decir, que es básicamente así. No estamos eliminando una fracción del fármaco constante, es decir, no es 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. No, que siempre eliminamos 10 miligramos, 10 miligramos, 10 miligramos hasta que de repente se van cayendo hasta cero, ¿no? Hay muy, muy poquitos medicamentos que siguen esta cinética, por eso la relevancia. Ahora, esta familia de medicamentos, que es la fenitoína, lo más importante, niños, son los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Ya sabemos que causa depresión central, esto no es sorpresa. Pero ¿cuáles son los que les van a preguntar? Hiperplasia gingival. Entonces, es común que un paciente con hiperplasia gingival, bueno, más bien que la fenitoína, cause hiperplasia gingival. También puede causar hirsutismo. ¿Qué es hirsutismo? Vello en las mujeres. Así es, que tienen características androgénicas en las mujeres. También puede causar osteomalacia. La osteomalacia se puede dar por deficiencia de vitamina D. También pueden causar, como también es un quelante, de hecho, a veces puede secuestrar el ácido fólico y puede causar por consecuente una deficiencia de ácido fólico que se manifiesta como una anemia megaloblástica. De hecho, por esto mismo, se le da como terapia coadyuvante o como suplemento el ácido fólico al paciente para evitar esta deficiencia. Muy bien. Además, gracias a esto puede causar, y otra cosa con lo que lo puede relacionar es que puede causar anemia aplásica, ¿sale? Anemia aplásica, es decir, que la médula ósea ya no produzca eritrocitos, ¿sale? Y esto lo podemos ver porque el conteo de reticulocitos está disminuido y es menos del 2%. Entonces, ¿cuáles son los que se tienen? Y obviamente también, como puede penetrar en cierto grado al cerebro, pues tiene cierto grado de teratogenicidad. Entonces, es teratogénico, muy importante, muy importante. Porque hay otros fármacos que son menos tóxicos para el bebé. Y, o sea, en pacientes de epilepsia, si se quieren embarazar y están con fenitoína, se lo cambiamos en medicamento, ¿vale? Entonces, ¿cuáles se tienen que saber de ley? La hiperplasia gingival tienen que saberse. Tienen que saber qué es inductor de citocromo P450. Tienen que saber el hirsutismo,
la osteomalacia, porque es muy característico, pues. Principalmente estas, ¿no? Y la teratogenicidad probablemente sea lo más importante de aquí, ¿sale? Pero estos también son relevantes. Pero, ojo, entonces, lo más importante en anticomiciales o para controlar la epilepsia no es el fármaco per se, sino más bien los efectos secundarios y las interacciones que pudiera tener, ¿sale? Y la teratogenicidad se limita más que nada a el paladar hendido, ¿sale? O el famoso labio leporino, ¿no? Ok, ¿todo claro hasta aquí, niños? Sí. Let's get it. Entonces, eso hace la fenitoína. El siguiente fármaco que vamos a revisar. Oye, Mande, mande. la utilizan cuando, bueno, es que yo tengo aquí que son convulsiones asociadas a eclampsia. ¿Si la llegan a utilizar o no? Te digo, es que como esta, o sea, ahí te va. Se puede utilizar en eclampsia, tenemos que darle, yo cuando me ha tocado presenciar una de esas, te digo, utilizan, por ejemplo, benzodiazepinas o algo así porque, de nuevo, está el riesgo de teratogenicidad. Aunque cuando ya tienen eclampsia y es en de los últimos trimestres del embarazo. Entonces, en teoría, el potencial teratogénico es mucho menos porque la teratogenia viene desde el primer trimestre del embarazo, no es particularmente tan relevante en el último, pero de todas maneras se tienen precauciones. Y si es una embarazada, es decir, eclampsia, se trata de evitar a toda costa cualquier fármaco teratogénico. Ok. Se puede utilizar, sí, pero preferimos otras alternativas que no puedan afectar al niño, ¿sale? Ok. Sale. Entonces, ahorita el siguiente fármaco que vamos a ver son de los más chidos que hay, que son los de primera línea, ¿no? Que es la carbamazepina y el valproato. Entonces, la carbamazepina, importante que sepan que es un mecanismo de acción idéntico a la fenitoína. Es decir, es un antagonista de canales de sodio, ¿sale? Entonces, lo utilizamos como, para todos los estados de crisis epilépticas, principalmente los parciales, pero inclusive pueden ser tratadas en el caso de las generalizadas. Ahora, importante, es el fármaco de elección para la neuralgia del trigémino. Es un dolor súper desgarrador, que se puede pasar, que dura segundos, es súper incapacitante el dolor y se da en las ramas del trigémino, principalmente en B2, que es la rama maxilar, ¿sale? Muy importante. Y de hecho pues, yo lo tengo muy presente por lo mismo. Ahora, interesantemente, algunos antagonistas de canales de sodio no solamente son eso, sino que también son moduladores del estado de ánimo. Moduladores del estado de ánimo, ¿ok? Entonces, de hecho, el valproato va a tener también cierta capacidad para lo mismo. Entonces, los siguientes fármacos, que es el valproato a diferencia de la fenitoína, la carbamazepina y el valproato tienen la peculiaridad de que son moduladores del estado de ánimo. Es decir, lo podemos utilizar en pacientes que tienen alteraciones como trastorno de bipolaridad, ¿sale? ¿Qué es el trastorno bipolar? Nomás para ver si estamos en el mismo canal. ¿Qué saben del trastorno bipolar? ¿No? Pues básicamente son dos partes. Es primero un componente depresivo, o sea, tienen depresión, pero además tienen manía, ¿sale? La manía es, por ejemplo, sensación de hiperactividad, que se ponen a comprar un chorro de cosas con sus tarjetas, que tienen sensaciones como de narcisismo, como, yo soy doctor y no sé qué, y no. Pero pueden llegar a ser muy agresivos los pacientes y depresivos, pues pueden llegar hasta el suicidio, ¿no? Entonces, en realidad, el término de bipolaridad no lo debemos usar con tanta docilidad, ¿no? Entonces, trastorno bipolar. Entonces, en realidad la carbamazepina y por su efecto que tiene de moduladores del estado de ánimo, voy a ponerle MA, lo utilizamos particularmente para esto. O sea, estos efectos de acá lo usamos por su característica de ser antagonistas de canales de sodio, pero el efecto extra que tiene modulador del estado de ánimo lo utilizamos acá, que no se encontraba en realidad aquí atrás de la fenitoína, ¿vale? En realidad la fenitoína está muy limitada a una enfermedad que son las crisis epilépticas, pero la carbamazepina tiene un amplio espectro por lo mismo. Ahora, también la carbamazepina tiene la capacidad de poder inducir citocromo P450. Entonces, nuevamente, tiene la capacidad de interaccionar con cuál anticoagulante. Warfarina. Claro, y además también sabemos que puede interactuar con la fenitoína porque ambos potencian a las
a los citocronos P450, y también como otro dato estaría, ¿cómo se llama? Contraindicados en algunos pacientes con alteraciones de las protoporfirinas, ¿no? Los efectos secundarios, el mismo de siempre, la depresión central. También la osteomalacia es común. La anemia megaloblástica también pasa de nuevo por la deficiencia de folato. La anemia plástica es lo mismo, pero aquí hay los efectos que son muy particulares de estos, que son los que se tienen que memorizar. Así como tenían que saber lo de la hiperplasia gingival, que era muy único, el hirsutismo, que era muy único. O sea, hasta ahorita los únicos importantes eran estos de acá, ¿no? Hiperplasia gingival, teratogenicidad asociado a paladar hendido. Y acá vamos a ver que muchos se repiten, solo que la dermatitis exfoliativa, que es una patología dermatológica, sucede acá, así como el exceso de la secreción de hormona antidiurética. ¿Cómo se llama? Se le llama la enfermedad donde secretamos demasiada hormona antidiurética, ¿no? Se llama síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, o SIAD, que normalmente es la contraparte de la diabetes insípida, ¿sale? Entonces, hasta ahorita, ¿cuáles son los efectos secundarios nuevos? Aquí, muy importante, hiperplasia gingival y el paladar hendido. Acá, dermatitis exfoliativa, muy importante, porque es muy única. También tenemos que darle los suplementos de folato, pero la teratogenicidad es distinta. No solamente tienen paladar hendido, sino que también espina bífida. Es otra normalidad que se asocia a deficiencia de folato, ¿no? Pero está un poquito más asociada en el caso de la carbamazepina que en la fenitoína, ¿sale? Entonces tampoco lo podemos utilizar en pacientes embarazadas, ¿están de acuerdo? Bien, niños, todo claro hasta aquí, ¿no? Sí. Entonces, hasta ahorita la más genial que hemos visto es la maravillosa carbamazepina. El siguiente que vamos a ver es el valproato, que al igual que la carbamazepina es muy utilizada, ampliamente utilizada y es bastante genial por lo mismo. Entonces, Oye, ¿qué mande. hay de diferencia de las sales del ácido valproico? Las sales, ¿cómo que las sales del ácido valproico? O sea, es que yo tengo aquí que es la de sodio, Ajá, si no me equivoco. sí. Valproato de eso y el de magnesio. ¿Qué hay de diferencia, o sea, con el ácido valproico? Son presentaciones, pero ahí te va. En lo que puedo variar son las siguientes. En cómo se absorben, ¿sí? Y lo siguiente es el tiempo de vida media que tenga en sangre, ¿ok? Es la diferencia más importante que tiene, pero ahorita la vamos a abordar, ¿sale? Ok. Entonces, el ácido valproico, si se dan cuenta, no solamente lo utilizábamos para las crisis parciales, ¿verdad? Sino que también para las generalizadas. Y de hecho, yo les dije, el valproato tiene muchos mecanismos de acción, y esto es real, tiene muchos mecanismos de acción, porque no solamente bloqueas canales de sodio, igual que la fenitoína, sino que también inhibe la GABA transaminasa. La GABA transaminasa es una enzima que se encarga de degradar el GABA. Entonces, ¿qué le pasa a la cantidad total de GABA? Si evita su degradación. Aumenta. Entonces, básicamente lo que sucede es que ahora la cantidad de GABA está incrementada como por consecuente. Y además, otro efecto extra que tenía era que antagonizaba los canales del tipo T de calcio. Por consecuente, ¿para qué patología la podemos utilizar? Con crisis de ausencia. Así es, crisis de ausencia, ¿no? Generalizadas de ausencia. Muy bien, niños. Ahora, lo importante, quiero que sepan que el valproato es como la miodarona para los antiarrítmicos, ¿sale? O sea que prácticamente tiene muchos efectos, ¿sale? Para la única crisis epiléptica que no lo utilizamos es para estatus epilépticos. Pero no, ¿cuáles son las aplicaciones que tenemos respecto al estatus epilépticos? Fenitoína. Bien, bien. Muy bien. Entonces, de hecho, como también tiene cierto grado de antagonismo en el canal de sodio, es muy similar ¿cómo se llama? A la carbamazepina en ese sentido, porque también es un modulador del estado de ánimo. Entonces lo podemos utilizar en alteraciones del estado de ánimo, como por ejemplo el trastorno bipolar. Entonces no solamente lo utilizamos para prácticamente todas las crisis epilépticas, ¿sí?
sino que también lo utilizamos en el componente de manía de los trastornos bipolares. Ahora también es importante que sepan, porque es la primera vez que lo vemos, que es para la profilaxis de migraña. Profilaxis de migraña, ¿vale? ¿Qué es profilaxis? Un tratamiento para Evitar que suceda para empezar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento abortivo? Es decir, para tratar el ataque per se de la migraña. pues puede ser un acné, Excelente. está El loco. tratamiento abortivo es mediante AINES. Muy bien. Y el profiláctico ya puede ser con valproato, pero bueno, hay muchas otras terapias. De hecho, inclusive entran por ahí los betabloqueadores como el propanolol, ¿sí? O sea, son muchos, pues. Pero uno de los tratamientos de profilaxis de migraña es el ácido valproico. Ojo, como repito, no es para el tratamiento abortivo de la enfermedad, sino solamente para su profilaxis. Ahora, a diferencia de esto, todos eran inductores de citocromo. Este es el primer medicamento que en realidad estamos viendo que es un inhibidor del citocromo P450. El primero, ¿sale? Todos los demás eran estimuladores, es decir, aumentaban la cantidad de citocromo P450 que teníamos. Los efectos secundarios son muy particulares. De hecho, estos pacientes tenemos que estarles monitorizando constantemente, pidiéndoles perfiles hepáticos, ¿no? Entonces, las transaminasas, la bilirrubina, para que no se estén elevando, porque a veces se pueden elevar, sobre todo la ALT respecto a la ST. Es decir, es muy inespecífico, ¿no? Pero puede causar cierto grado de hepatotoxicidad. Entonces, hepatotóxico, muy importante. De hecho, es el primer medicamento que vemos que es hepatotóxico de todos los anticonvulsivos, ¿no? Ninguno tenía esta capacidad. Este puede producir trombocitopenia, pancreatitis, alopecia. Dense cuenta que esos efectos secundarios todos son únicos. Pancreatitis, alopecia. Entonces pueden, o sea, tienen dudas con cómo, bueno, trombocitopenia se define como menos de 150,000 plaquetas que se toman en un tubo de biometría hemática. La hepatotoxicidad lo medimos con el perfil hepático que se toma en el tubo amarillo, ¿sí? Con gel activador. Pancreatitis se puede diagnosticar con elevación de la amilasa o lipasa y dolor abdominal epigástrico. Y la alopecia, pues es solamente que se le cae el cabello, ¿no? Y la teratogenicidad se parece mucho a la de la carbamazepina, en el sentido de que también te da espina bífida, pero no te da el paladar hendido que sí te da la fenitoína, ¿verdad? Pero no deja de ser teratogénico, ¿sale? Ahora, el grado de presión central es menos. Aquí no tenemos los problemas de deficiencia de ácido fólico que te daban las dos anteriores, ¿verdad? Y por lo mismo no tenemos anemia megaloblástica y aquí tampoco tenemos osteomalacia, ¿vale? Muy bien, niños. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Excelente. Let's get it. Y creo que ya no puedo agregar otra imagen. Chorizos. Esto fue valproato. Pero bueno, lo loco del valproato es que tiene muchos efectos. Tiene muchos efectos. Lo utilizamos para muchas cosas, entre ellos la profilaxis de la migraña, ¿no? Tiene muchos más efectos secundarios. Hepatotoxicidad, trombocitopenia, son muy únicos. Pancreatitis, alopecia. De hecho, ninguno va a tener un efecto muy tan similar a este, ¿no? Y el que tenía más efectos hematológicos por mucho era la carbamazepina, ¿no? Una supresión medular importante. Ahora, los otros fármacos que vamos a ver son la lamotrigina, el levetiracetam y el topiramato, ¿sale? Entonces, para empezar vamos a comenzar con la lamotrigina. La lamotrigina, el levetiracetam y el topiramato, a diferencia de los anteriores, estos son fármacos un poquito más nuevos. Son fármacos un poquito más nuevos. Y de hecho siempre se tratan de ser como de segunda línea. La única ventaja es que tiene efectos un poquito más leves a comparación de los más viejos, ¿sale? Y de hecho el deterioro cognitivo es un poco menos a diferencia de los otros. O sea, sí pueden afectar su desempeño en tests neuropsicológicos que hacen los neuropsicólogos. Vaya, sé que es redundante, pero así se dice. Entonces pueden tener problemas de memoria, de atención y demás que no se presentan tanto o tan comúnmente como con estos. Entonces, la lamotrigina, que es uno de los fármacos nuevos, son bloqueadores de canales de sodio, disculpen, así como los de glutamato. O sea que se parecen mucho a los primeros fármacos que vimos como la fenitoína, pero además tienen mecanismo extra que antagoniza los de glutamato. Ahora, lo utilizamos en varias crisis epilépticas, ¿sale? En varias.
Sin embargo, un efecto secundario extra, que es el primero que vemos, es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿vale? Que era la emergencia en piel que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro fármaco que hemos visto que también hace síndrome de Stevens-Johnson? ¿Warfarina? No. Es un AINE. Es Es una AINE, porque el... acuérdense, warfarina te daba la necrosis de piel, pero no es síndrome de Stevens-Johnson. Ah, ok. Ay, ¿Cuál AINE? Eran de los últimos no me dos. acuerdo. Que también empieza con S. Lin. Sulin. Sulindaco, Eso. es cierto. Así es. Entonces ya tenemos dos fármacos que hacen el síndrome de Stevens-Johnson. Primero, la motrigina y segundo, el Sulindac, ¿no? Y bueno, básicamente es el único efecto secundario que tienen. Los más nuevos tienen poquitos efectos secundarios. Y aquí ya no vemos la osteomalacia, ya no vemos la alopecia ni nada de eso, ¿no? Ni tampoco la supresión medular tan pesada que sí nos daba en el caso de la fenitoína, valproato, etc., ¿no? Digo, de la fenitoína o la carbamazepina, disculpen. Y en el caso del levetiracetam, afortunadamente para ustedes, porque es información menos que tienen que recordar, no se conoce del todo cómo funciona. Entonces, no se conoce bien y pues por consecuente, pues no tienen que aprendérselo. La idea es que se utiliza en crisis focales, o sea, que tienen primero de un lado, sale de algún lóbulo particular, se afronta, y no se los dije anteriormente, discúlpenme, pero la crisis focal más común de todas es la temporal. Es más del 65% de las crisis de las epilepsias, ¿sale? Que se pueden generalizar posteriormente. Ese es el escenario donde se puede utilizar. Y de nuevo, es ya después de que fracasaron los otros fármacos viejitos como el valproato, ¿no? El topiramato es otra familia de medicamentos que antagoniza canales de sodio, así como los de glutamato, pero también inhabilita el GABA. De hecho, es como más complejo, ¿no? Su mecanismo. Lo utilizamos en crisis epilépticas de origen focal, ¿sí? Que inician en un solo lóbulo, y también en adultos. Pero bueno, prácticamente puede estar adultos y niños, pero siempre y cuando sean focalizadas, ¿no? Y también lo podemos utilizar para profilaxis de migraña. Entonces, hasta ahorita, ¿cuántos medicamentos tenemos para profilaxis de migraña? 2. ¿Cuál y cuál? Valproato Así es. y Valproato topiramato. y topiramato, excelente. El efecto secundario es la pérdida de peso. Y ya. Entonces, muy, muy puntuales, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos visto que está por ahí el síndrome de Stevens-Johnson, que es muy, muy, muy específico de él, la motrigina, que dijimos, ¿cuál es el AINE que hace esto? Sulindaco, ¿no? Sulindaco. Levetiracetam es muy misterioso para ustedes, no tienen que saberlo de hecho. Y el topiramato, Oye, mande. es que el doctor dijo que, o sea, como que lo especial del levetiracetam era que se unía a la proteína 2A. Claro, o sea, sí se puede unir a la 2A, pero también bloquea canales de sodio, también, o sea, tiene mucho mimetismo. Pero de nuevo, Ah, ok. no está bien esclarecido el mecanismo, o sea, sabemos que hace eso, no sabemos cómo. ¿Sale? Entonces, por eso te digo que no está tan bien descubierto cómo y por eso lo ponen como incógnito. Pero bueno. Ok. Pero en teoría no lo deberían preguntar en los exámenes porque no se sabe, pero si el doctor les dijo que se tiene que aprender, pues bueno, es ese, ¿no? Pero no es cierto, no se sabe del todo. Ahora, ¿cuál es el enfoque que le damos a los anticonvulsivos? Primero, es importante que como muchos bloqueadores de canales de sodio, por ejemplo, la carbamazepina o la fenitoína, tienen algún efecto depresor del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, no lo pueden utilizar con ¿cuáles medicamentos? ¿Anestésicos? Bueno, anestésicos, claro, ¿cuál más? Antidepresivos. Antidepresivos, no en realidad, porque eso en realidad te aumenta la actividad. De hecho, los antidepresivos a veces no los utilizamos en algunas enfermedades como manías o algo así. ¿No? Sí saben, los dijimos ahorita. Benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol, opioides, ¿sí? Antihistamínicos, todos esos, ¿ok? Entonces, tratamos de evitar la combinación de esto porque pueden tener un efecto aditivo, ¿no? También tenemos que evitar quitarlos de golpe. De hecho, siempre se tiene que hacer como el taper.
Y se hace normalmente como en una escala de 2 meses. Le vamos bajando y al mismo tiempo vamos aumentando el siguiente. Entonces, cuando quieres cambiar de medicamento, le vas bajando a uno y le vas subiendo al otro para que en realidad nunca se quede sin medicamento. ¿Sale? Porque si tú se lo quitas de golpe, puede precipitar en crisis epilépticas. Ahora, interesantemente, como los anticonceptivos orales estimulan la cantidad de citocromo P450, pueden tener menos efectividad en este caso, ¿no? Porque acuérdense que la carbamazepina, por ejemplo, que estimula P450, puede estimular su propio metabolismo, de hecho. ¿Sale? Ok, niños, ¿dudas hasta aquí? Ay, bien. Y bien, niños, para finalizar nuestro módulo, porque van a ser las 2 de la mañana, está el flebamato y la gabapentina. El flebamato, disculpen, que es con el que vamos a comenzar, bloquea canales de sodio, igual que la penitoína, igual que la carbamazepina, igual que el valproato, igual que la lamotrigina, y además bloquea canales de glutamato, igual que la lamotrigina, ¿sí? Igual que el topiramato. Ahora, esto se utiliza de nuevo en crisis epiléptica, estos de los más nuevos, pero repite algún patrón como vimos con la carbamazepina, es decir, también causa cierto grado de supresión medular y por consecuente puede causar anemia aplásica. En el caso de la gabapentina es muy similar al mecanismo de acción de la etosuximida, ¿sí? De la etosuximida que es principalmente especializa en canales de calcio y bloquea canales de calcio, pero también los efectos de GABA, ¿no? Y también, como también tiene una localización también un poquito más periférica, puede también utilizarse en dolores neuropáticos. ¿A qué nos referimos con neuropáticos? Son, por ejemplo, radiculopatías. Por ejemplo, en un paciente que tiene una hernia discal, algún problema lumbar que esté comprimiendo un nervio, pueden utilizar la gabapentina y mejoran, pero normalmente tarda como una semana o 2 en alcanzar su efecto máximo. Bueno, más o menos como empezar a verse, ¿no? Beneficiado. Pero también lo utilizamos en neuralgia postherpética, es decir, después de que te dio el pesóster, después de una reactivación por inmunosupresión. ¡Uf! ¿Listos? Y creo, niños, que hemos terminado por hoy. ¿Dudas? No. Ok, niños, bueno, pues para la siguiente clase lo que vamos a ver va a ser, ¿en qué nos vamos a quedar? Oh, disculpen, déjenme dejar de grabar.